Hola a todos, les doy la bienvenida a este foro de cultura y gestión de riesgos y otros riesgos en Latinoamérica, un espacio en el que podremos conocer más acerca de cuáles son esos principales riesgos y situaciones que actualmente enfrentan las empresas de Latinoamérica, de acuerdo al estudio de gestión en riesgos en Latinoamérica 2022 que hicimos en Pirani. De acuerdo con los participantes de este estudio, los principales riesgos y situaciones que hoy enfrentan en sus empresas al momento de gestionar riesgos son la falta de cultura en gestión de riesgos, también el cambio regulatorio y cumplimiento normativo, continuidad de negocio, ciberseguridad y fraude y delitos financieros. Por eso, para abordar estos temas y profundizar un poco más en cada uno de estos, en el foro del día de hoy me acompañan Pablo Camacho, quien es auditor regional de Grupo Promérica en Costa Rica y quien además tiene gran experiencia en la gestión de riesgos financieros y no financieros. Pablo, bienvenido y ¿cómo estás? Muy bien, Mónica, muchas gracias y buenos días a todos quienes participan en este foro, el cual complementa de muy buena manera el estudio de cultura en gestión de riesgos realizado por Pirani. Espero que desde mi experiencia en el área de auditoría y gestión de riesgos, así como los aportes de mis compañeros panelistas, quienes también cuentan con gran experiencia, podamos compartir aspectos sobre la gestión de riesgos que son parte de nuestra cotidianidad y que en ocasiones nos enfrentan a ganar pequeñas batallas para movilizar a la organización hacia una gestión de riesgos más madura cada vez, no solamente en respuesta al cumplimiento regulatorio aplicable, sino basado en las mejores prácticas establecidas en diferentes marcos de gestión. Claro que sí, Pablo, muchísimas gracias entonces por estar hoy aquí con nosotros. También nos acompaña Adriana Garavaglia, quien entre otras cosas es especialista en gestión de proyectos, especialista en gestión de riesgos y actualmente es socia gerente de Clarity Risk Management de Argentina. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Mónica, muchas gracias por invitarme a participar de este foro. Muy buen día para todos los que están presentes el día de hoy. Y bueno, ojalá entre todos podamos dilucidar un poco esta materia de gestión de riesgos y ayudarlos, ya que en Latinoamérica hace falta incorporar esto de la gestión de riesgos para la continuidad y sostenibilidad del negocio, ¿no? Bueno, muchas gracias por dejarme compartir con ustedes mi experiencia. Claro que sí, Adriana. Y nuestro tercer invitado el día de hoy es Juan Carlos Medina. Él es de Perú, es consultor y experto internacional en temas de riesgos, en temas de gestión de riesgos, también en prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno, tanto para el sector privado como para el sector público. Juan Carlos, hola, ¿cómo estás? Hola Mónica, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder acompañarlos en este foro sobre gestión de riesgos de Pirani y encantado de poder compartir el escenario con estos panelistas tan importantes, ¿no? Y sobre todo con los participantes que veo nos están acompañando de varios países de Latinoamérica. Claro que sí. Y para terminar, nuestros invitados del día de hoy, nos acompaña Andrés Felipe Gómez, quien es CEO de Afires de Colombia y tiene gran experiencia en la administración de riesgos operacionales, también en continuidad de negocio, seguridad bancaria, tanto para el sector financiero, industrial y de servicios. Andrés, bienvenido y muchas gracias por estar también hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su participación y estamos con la mejor energía y con la mejor vibra para continuar. Muchísimas gracias. Perfecto, Andrés, y perfecto a todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en este foro en el que, como le mencioné al inicio, vamos a estar conversando acerca de esas principales situaciones a las que hoy se ven expuestas las empresas de la región a partir pues, de los resultados que obtuvimos con el estudio de gestión de riesgos que hicimos en Pirani. Y a propósito, invito a todos los asistentes que si aún no conocen estos resultados, no han descargado nuestro estudio, lo pueden hacer totalmente gratis a través del link que les vamos a compartir por el chat. Aquí lo pueden descargar y pueden conocer cuáles fueron esos resultados que obtuvimos en este estudio, en el que participaron 539 personas de diferentes países de la región.
Adicionalmente, los quiero invitar a que si a lo largo de nuestra exposición tienen alguna pregunta, alguna inquietud o quieren profundizar en alguno de los temas que vamos a ver a continuación con nuestros panelistas, también nos la pueden hacer llegar a través del módulo de preguntas y respuestas o a través del chat. Durante el foro vamos a tener diferentes sesiones para responder algunas de estas preguntas. Mi compañera Nicole va a estar súper pendiente de estas preguntas para hacerlas a los panelistas. Nicole, te saludo y pues muchas gracias por estar también aquí con nosotros. Gracias a ti, Moni, y feliz de participar en este foro. Perfecto, listo. No siendo entonces más, vamos a comenzar con nuestro foro del día de hoy y a partir de los resultados que obtuvimos en nuestro estudio, vemos que uno de los principales riesgos o dificultades que enfrentan las empresas de la región al momento de hacer su gestión de riesgos es la falta de cultura en gestión de riesgos. De hecho, para el 62,7% de los participantes, este es como su principal prioridad. Entonces, le quiero preguntar a Adriana y a todos, pero empecemos con Adriana, ¿por qué creen que pasa esto? ¿Por qué esa falta de cultura es algo tan latente en las empresas de la región? Adriana. Bueno, Moni, la cultura son los valores, las creencias, los conocimientos, la comprensión que un grupo de personas tiene en una organización y que lo hacen propio, ¿no? Entonces, este conjunto de elementos es sin dudas, está condicionado por la alta dirección. Entonces, ¿qué vemos hoy en las organizaciones? Que no hay compromiso de la alta gerencia en seguir los temas de gestión de riesgos. Por lo tanto, no hay una estructura organizacional adecuada que me permita desburocratizar la gestión y llevar adelante la gestión de riesgos en forma óptima. No existen normas ni guías de referencias en gestión de riesgos. Tampoco hay soluciones tecnológicas que puedan ser integrales para llevar adelante toda la gestión de la organización. Por otra parte, no hay educación generalizada en gestión de riesgos. Entonces estos factores son fundamentales para llevar adelante la cultura en una organización en la parte de gestión de riesgos. Y lo que hablamos, ¿qué pasa habitualmente? Lo que vemos nosotros acá en las empresas, que por ejemplo la gestión de riesgos se le suele adjudicar al que gestiona la calidad dentro de una organización, que no tiene conocimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, educar a la persona, validar esos conocimientos para que pueda influir en el resto de las personas y generar esa gestión de riesgos que nosotros necesitamos. Y actuar sobre las actitudes de las personas. Fíjate que hay un artículo muy interesante del PMI que se llama el ABC de la cultura de gestión de riesgos, que es muy interesante, está publicado, y de Hilson David, que habla sobre que la cultura surge del comportamiento repetido, ¿no? Y cómo esto hace a que las cosas se hagan de una determinada manera en una organización. Entonces, esas culturas están moldeadas por las actitudes y los comportamientos de las personas. Bueno, tenemos que actuar sobre cómo piensan las personas, qué es posible, simplemente lo que tenemos que hacer es saber que eso se puede trabajar con educación, con incentivos y demás, y eso va a derivar en un comportamiento que yo voy a poder observar y va a decantar en una cultura óptima. Entonces, trabajando estos aspectos, vamos a lograr una cultura adecuada en la organización. Adriana, muy interesante todo esto que nos estás contando y cómo la alta dirección es fundamental pues que se involucre en todo el tema de la gestión de riesgos. Para continuar y complementar un poco lo que está diciendo Adriana, Juan Carlos, por ejemplo, nos podrías contar cómo esa falta de cultura también puede entorpecer la labor que realiza un gestor de riesgos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, efectivamente, ¿no? Como comentaba Adriana, el desarrollo de una cultura de gestión de riesgos va más allá del establecimiento, la definición de un decálogo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la cultura, como indicaba Adriana bien, como un comportamiento repetido, lo que necesitamos es que la cultura de riesgos sea vivencial en la organización, porque cuando no es vivencial, entonces empiezan a ocurrir una serie de exposiciones a riesgo que no queremos. Una cosa muy distinta es tener
la cultura de riesgos en un cuadro colgado en la pared a la entrada de la empresa, y otra cosa es ver que efectivamente los directores, el gerente general, todos los funcionarios de la organización viven esa cultura de gestión de riesgos. Porque es necesario entonces vivir esta gestión de riesgos, porque eso es algo natural que siempre va a acompañar a las empresas y que el día de hoy se vuelve cada vez más importante. Y se vuelve más importante porque nuestros mercados cada vez son más competidos. Ya en esta competencia donde ya uno no solamente compite con el vecino, sino uno compite con el proveedor que está en China, con el proveedor que está en el otro lado del mundo, uno necesita ser mucho más eficiente en esta gestión de riesgos. Por eso es que la cultura, una cultura de gestión, de prevención o de gestión de riesgos, se convierte en un aspecto fundamental dentro de cualquier tablero de control, tablero de mando que tenga una organización, ¿no? Perfecto, Juan Carlos. Y de pronto Pablo o Andrés quisieran agregar algo más sobre este primer tema de cultura en gestión de riesgos. Por ejemplo, algunas recomendaciones que nos puedan compartir. Sí, yo quiero más que todo hablarle de pronto a veces, no sé, yo sé que las personas, todos los participantes, de una u otra manera, están involucrados con un área de riesgos en las organizaciones. Y hay un reto muy grande como profesionales de riesgos en las organizaciones, y es ganarse la voluntad de las personas dentro de la organización para que esa cultura pues se vuelva una cultura, entonces sea transversal. Entonces muchas veces uno se enfrenta al gran reto de un administrador, de un responsable de riesgos en una organización, es involucrar no solamente digamos que a la alta dirección, a la junta directiva, a las personas. El gran reto es involucrar a todas las personas de la organización y decirles, oiga, hacerme esta pregunta y decirles a ellos cómo podemos hacer o cómo se pueden involucrar. Desde la gestión de riesgos, ¿qué valor agrego a la organización? Entonces muchas veces uno tiene que cuantificar eso como responsable de riesgos, porque muchas veces es la figura del responsable de riesgos y ya, eres el responsable de riesgos y nadie más. Entonces por eso es muy importante el enfoque de la gestión de riesgos desde las 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa es esa línea de defensa que es la parte comercial, la parte ejecutiva, los que están en la operación. Y decirles, venga, ustedes son importantes para la organización. ¿Por qué? Porque ustedes nos ayudan a detectar esos riesgos desde la primera línea. La segunda línea, pues, como todos conocemos bien, esa línea de defensa, la segunda línea de defensa es esa parte que crea los manuales, que hace los instructivos, que entrena, que capacita. Y la tercera línea, que es el área de auditoría interna. Si logramos unir, ganarse la voluntad de todas las personas y decirle, usted puede agregar valor, no necesariamente tiene que pertenecer al departamento de riesgos, pero usted puede agregar valor al negocio desde su posición, desde su puesto, ayudándonos a gestionar los riesgos. Y finalmente es un bien para todos. Entonces, ¿cómo se crea valor y cómo nos ganamos las voluntades de todas las personas para que finalmente pues, sea proteger y, digamos, el valor de la organización? Entonces, pienso que ese es el gran reto, ¿no? El gran reto de los administradores de riesgos. Gracias. Y Pablo, algo para complementar sobre cultura. Bueno, pues difícil decir algo más cuando ya nuestros compañeros han dicho cosas tan interesantes, ¿verdad? Tal vez enfatizaría en que atender de forma proactiva la gestión de riesgos en las entidades sin discriminar las líneas de negocio, porque a veces se piensa que la gestión de riesgos es solo en instituciones financieras. Y eso no es tan cierto, ¿verdad? Ya hoy no es una ventaja competitiva, simplemente tener una gestión de riesgos. Antes se pensaba que era una empresa muy madura por esto. Ahora pues no, ¿verdad? Lo que es la cultura de gestión de riesgos es por excelencia un requisito que afecta de manera transversal a las empresas, como ya lo dijo por aquí Andrés. Creo que es de suma importancia desarrollar una cultura que empodere a las líneas tomadoras de riesgo hacia la prevención para anticiparse en la materialización de eventos. Y en caso de que se presente, tomar acciones que ya están premeditadas, ¿verdad? Tal vez en procedimientos, manuales y demás, ¿verdad? De tal manera que no sea algo como ahí al aire, ¿verdad? A prueba y error, ¿verdad? Y otro tema ahí fundamental que está implícito en todo lo que ya hemos conversado es la famosa conciencia colectiva, ¿verdad? En donde los agentes de la organización entienden el impacto negativo de una mala gestión de riesgos
y que eso implica eventualmente, ¿verdad?, sanciones y demás a las empresas, riesgo reputacional y todos los efectos colaterales que esto podría tener. Perfecto, no, creo que entonces abordamos desde diferentes perspectivas todo lo que es la cultura en gestión de riesgos y la importancia que tiene para las organizaciones desarrollarla de manera adecuada, involucrando desde la alta dirección a todos. Para continuar, otro tema, como lo mencionábamos al inicio, que llama la atención e interesa y preocupa a los gestores de riesgos de la región es el tema del cambio regulatorio y cumplimiento normativo. Pablo, quisiera preguntarte a ti como auditor regional en Grupo Promérica, ¿qué nos puedes decir sobre este tema y qué crees que viene para la región en cuanto a cambio regulatorio y cumplimiento normativo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Gracias, Mónica. Vamos a ver, con respecto a lo que es cumplimiento normativo, quisiera aclarar primero, porque es normal encontrarse esto, es que a veces hay una confusión de conceptos. A veces se cree que cumplimiento regulatorio es la gestión de AML, Anti-Money Laundering, ¿verdad? O lavado de dinero. Es por una traducción literal del inglés, ¿verdad? Compliance o cumplimiento normativo, pues es una gestión de cumplimiento normativo que tiene que ver eventualmente otras cosas que van más allá del tema de AML. Mientras que AML o PLD, como se quiera decir, involucra establecer controles para identificar el origen y encubrimiento de fondos generados mediante actividades ilegales, la gestión de compliance o cumplimiento normativo es una forma que tienen las organizaciones para garantizar que todos los integrantes, desde colaboradores, accionistas, contratistas, van a cumplir con las regulaciones que les atañen o por las cuales está sometida la organización. Digamos, el incumplimiento de normas o diferentes directrices pueden tener graves consecuencias, ¿verdad? Ya sea económicas, penales, reputacionales, como ya lo conversamos también en tema de cultura. Es bastante parecido. El área de compliance tiene la función o tiene la responsabilidad más bien de contar con un inventario actualizado de todos los requerimientos que son solicitados por las diferentes partes interesadas, ¿verdad? De tales como entes reguladores, instituciones gubernamentales, empresas multilaterales, casa matriz, accionistas, auditorías internas, externas y cualquier otro stakeholder que sea de relevancia. Entonces, dentro de este inventario es importante que se cuente con la periodicidad de envío de la información, la forma en que se tiene que enviar la información, sea en PowerPoint, Excel, mediante archivos CSV, mediante un sistema informático, cuál es el área responsable del envío de la información, cómo se evidencia que esta información fue entregada y que fue recibida por quien la está solicitando, controles para establecer o para garantizar que la información se entregó de manera correcta, completa, oportuna, ¿verdad? Varios aspectos o atributos, perdón, de la información. A esta matriz se le llama matriz de cumplimiento normativo. Normalmente se observa que se carece de esa matriz. Es normal, digamos, observar que en las entidades de gestión, la gestión de cumplimiento regulatorio está distribuida en las diferentes áreas de gestión, no hay un dueño de esto. Y esto también genera descontrol en el envío de la información. Bueno, la normativa emitida por los entes reguladores es súper dinámica, como ya todos sabemos, y normalmente sucede que te envían un comunicado que va a cambiar una normativa para dentro de 15 días y bueno, a correr. Esto altera pues todo el flujo normal de la información, ¿verdad? Y de la gestión. Entonces, cuando esto sucede, pues bueno, hay que ajustarse en la misma línea, hay que tener, saber qué tipo de personal voy a necesitar, qué procesos se ven afectados, entonces hay que hacer una observación, digamos, más holística de las eventuales afectaciones, ¿verdad? Y otro, vamos a ver, otro tema que a mí me parece que es muy relevante en temas de gestión de riesgos, de cumplimiento normativo, es que no se tienen definidos KPIs, ¿verdad? En donde se vean el cumplimiento de indicadores prudenciales, cumplimiento de indicadores operativos y financieros que se definen en la normativa interna y externa, y el seguimiento y cumplimiento de los asuntos regulatorios. Algunas, digamos, normativas que podrían estar afectando, ¿verdad? En estos próximos tiempos, y bueno, eso ya lo vimos muchos con NIF 9 y NIF 16, que nos agarró, digamos, a partir del 1 de enero del 2018, NIF 9 nos agarró casi que sin capacitación al respecto. Es un tema muy técnico, nos afectó demasiado, entonces creo que también el tema del cálculo de pérdidas esperadas fue
fue, digamos, un poquito incorrecto para el año 2018, ¿verdad? Entonces, ya basados en esa experiencia, me parece que hay un tema que nos puede dejar ahorita, nos tiene en vilo, que es el tema de los criptoactivos. Ya Basilea emitió un documento consultivo llamado Tratamiento Prudencial de las Exposiciones por Criptoactivos, en donde indica que los criptoactivos, en caso de tenerlos en cartera, usted tiene que, o como parte de sus activos, tiene que ponderarlos a un 125%. El European Banking Authority emitió en septiembre del 2020 una propuesta de regulación de los mercados de criptoactivos sin tomar en consideración las leyes de Estados Unidos. En respuesta a esto, en octubre del 2021, la OFAC emitió una guía que establece diferentes tipos de sanciones hacia las industrias de criptoactivos y establece sanciones básicamente para las entidades que no desarrollen estrategias de control interno destinadas a identificar, interceptar y escalar e informar los riesgos según corresponda y mantener registros de las transacciones debidamente identificadas. Y por último, Gafilat, que nos afecta muchísimo en Latinoamérica, emitió en octubre del 2021 una guía para el tratamiento de los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, ¿verdad? En la misma se da orientación, en esta guía se da una orientación adicional para los sectores público y privado sobre la implementación de herramientas para una mejor gestión de esta recomendación número 16 de Gafi, ¿verdad? Entonces aquí lo que se quiere observar son las transacciones que estén por encima de $1,000 que involucren criptoactivos. Entonces, quien recibe los fondos debe ser identificado con su nombre, número de cuenta y otros aspectos ahí que están en la recomendación 16. Pablo, no, muchísimas gracias por contarnos y mostrarnos este panorama, inicialmente por esa claridad de lo que es cumplimiento y qué es compliance. Me gustaría entonces preguntarle a Juan Carlos si adicional a esto que nos está contando Pablo, tiene algo más que nos pueda aportar en cuanto al tema de cambio regulatorio y cumplimiento normativo, que como vemos es súper clave, súper fundamental para poder garantizar este cumplimiento, estar al tanto de esos cambios que van ocurriendo, que cada vez son más constantes. Juan Carlos. Sí, gracias, Mónica. Efectivamente, como bien nos indica Pablo, eh, digamos que el carácter cambiante que existe en los mercados no escapa también del ámbito regulatorio. Las normativas también van evolucionando, van cambiando y efectivamente lo que nos toca como sector privado es poder adecuarnos a estos cambios y a esta variabilidad que puede existir a nivel de normativa porque los riesgos nuevos van apareciendo. Por ejemplo, Pablo mencionaba mucho el tema de los criptoactivos. Evidentemente, si nosotros hubiésemos estado de repente haciendo este foro algunos años atrás, no tendríamos en el tapete el tema de los criptoactivos, cosa que hoy sí lo tenemos y tenemos que saber cómo entenderlo porque definitivamente es una realidad que ya ha llegado y está llegando a nuestros países, ¿no? Efectivamente, lo que se busca, y fíjense bien, cuál es, incluso desde el punto de vista de buenas recomendaciones del GAFI, lo que se busca es también desarrollar un criterio basado en riesgos para hacer frente a nuevos riesgos. Por ejemplo, criptoactivo es un nuevo riesgo. ¿Cómo hacemos frente a eso? Y ya nos comentaba un poco Pablo también ahora, con estas guías que ha emitido el GAFI o que Gafilat hace suyas también para plantearlo aquí en Latinoamérica, lo que se busca es pedir una serie de controles hacia los proveedores de activos virtuales. Es algo muy interesante, porque no estamos yendo a poner el control en el activo virtual, porque los activos virtuales pueden seguir apareciendo. Y si hoy controlo a los 10 que existen, mañana van a haber 20, mañana van a haber 30, y eso es algo de nunca acabar. Entonces, ¿cuál es la estrategia de gestión de riesgos? Primero, ¿cualquiera puede hacer un activo virtual? No. Entonces el control vamos a ponerlo en quienes sí pueden crear activos virtuales. En este caso, los proveedores de activos virtuales, que es a quienes se les pide que tengan una licencia, que estén registrados en algún país. Si se dan cuenta, no estamos poniendo el foco del control en el activo virtual, sino en el que puede crear el activo virtual, ¿no? Es como que mucho más sencillo. Y, por ejemplo, en el ámbito de la prevención del lavado de activos, en muchos países de Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, por ejemplo, países
que tenemos la cordillera de los Andes, y ahí, por ejemplo, nos acompaña Andrés, también de Colombia. Una realidad que es muy latente para Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, por ejemplo, ha sido siempre el tráfico de drogas, ¿no? La producción de drogas. Muchas veces para hacer la producción de este tipo de, digamos, de elementos, se requieren insumos químicos. Muchos reguladores, sobre todo financieros, empezaron a hacer foco de control no directamente a aquel poblador que está en los Andes produciendo, digamos, hoja de coca que después va a ser convertida en cocaína, sino más bien poner el foco del control, quiénes son aquellos proveedores que pueden dar esos insumos químicos que sirven para producir cocaína, ¿no? Entonces, es mucho más fácil. Antes que salir a la montaña a querer controlar a miles de personas que viven de eso, más fácil vas hacia los laboratorios que sí se encargan de producir esos insumos químicos que son necesarios para producir la cocaína y a ellos les pones el control. Más o menos, si hacemos un símil, lo mismo ocurre con los activos virtuales, pues, ¿no? Porque los activos virtuales pueden seguir apareciendo muchos y de acá a un tiempo seguramente van a empezar a salir muchos más activos virtuales, de repente rusos, chinos, de cualquier lado del mundo, hasta africanos probablemente, y nosotros tenemos que, de una manera muy inteligente, ver de qué manera los podemos controlar, ¿no? Entonces yo creo que el control va a estar enfocado, dado que no cualquiera puede producir un activo virtual, vamos a poner el control en aquellos productores o proveedores de activos virtuales, que es como comentaba Pablo, relacionado con estas guías, con estos estándares, con estas buenas prácticas, y ver de qué manera eso nos puede ayudar a mejorar un poco, digamos, el contexto, porque naturalmente cuando sale un nuevo riesgos, la regulación a veces está un paso atrás, y eso tenemos que decirlo con total transparencia, ¿no? Primero sale el problema y después vemos cómo lo hacemos para resolverlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que necesitamos? Que ese periodo de tiempo entre que el problema sale y la parte, y el problema sale, y la parte en que emitimos el control sea lo más corto posible, lo más corto posible. Por eso que tenemos que actuar de manera mucho más rápida, a veces empezar a correr, como indica Pablo. No hay un cambio y ya tenemos que empezar a correr, ¿no? Así es. Juan Carlos, muy interesante todo esto que nos estás contando de esa regulación de los criptoactivos, que como vemos, bien mencionas tú, también lo mencionaba Pablo, cada vez van a aparecer más, entonces ponerle foco es a esos proveedores. Bueno, ya para continuar, pues antes de pasar a la siguiente pregunta de este foro, quiero darle la palabra a Nicole para que nos cuente qué nos están preguntando los asistentes, qué quieren saber, qué preguntas tienen para nuestros panelistas. Nicole. Gracias, Moni. Acá Shirley Fonseca nos pregunta cómo cambiar la mentalidad en la función pública de realizar la gestión de riesgos por un cumplir y no porque realmente confíen en sus beneficios. Esta pregunta sería para Adriana. Bueno, ¿cómo era el nombre de la persona que lo preguntó? Shirley. Janet. ¿Cómo? Shirley. Shirley. Ajá. Bueno, ¿cómo hacer? Es bastante buena la pregunta y también tiene múltiples respuestas. En realidad lo que uno tiene que hacer es abordar las organizaciones, tratar desde nuestro espacio, ver si hay alguna oportunidad en donde uno pueda expresar a la alta dirección cuáles son las alternativas que existen en el mercado, tratar de influenciar sobre ellos y de alguna manera ver si podemos hacer algo para demostrar esos beneficios, o sea, hacer mejoras dentro de nuestra área y demás para poder capacitar y mostrar a la alta dirección que eso se puede lograr y se puede gestionar los riesgos de forma eficiente. Hay mucha resistencia, pero si uno muestra resultados de su área, la alta gerencia muchas veces compra la parte de la gestión de riesgos. Hay que demostrar de a poco lo que funciona, ¿no? De las buenas prácticas a la alta dirección. Muchísimas gracias, Adriana. Acá Francisco nos pregunta cuáles son las 3 o 4 medidas más importantes a fin de la prevención del riesgo. Esta podría responderla Juan Carlos. Gracias, Nicole. Bueno, en realidad
¿cuáles podrían ser, digamos, una fórmula mágica para hacer la gestión de riesgos? No existe, una fórmula mágica que pueda servir para todos los sectores, ¿no? Ya de por sí tenemos que romper el primer paradigma, como nos comentaba Pablo al inicio, de que pensar que la gestión de riesgos es una exclusividad del sector financiero, y eso no es así, no es una exclusividad del sector financiero, sino es que todos los sectores tenemos que hacerlo. ¿Cuál creo yo que podría ser el primer punto de partida ahí? Sería el lograr tener la suficiente transparencia para poder reconocer en nuestras organizaciones cuáles pueden ser las exposiciones a riesgo, qué cosa es lo que estamos haciendo mal. Porque a veces lo que no queremos precisamente es demostrar, pensando que eso puede denotar cierta debilidad, demostrar cuáles puedan ser nuestras falencias. Y en las organizaciones, cuando empezamos a ocultar esas falencias, es que empiezan a generarse riesgos. ¿No? No soy bueno en este aspecto, entonces yo en lugar de mejorarlo, prefiero esconderlo. Viene después, viene una auditoría, viene Andrés, viene Pablo a auditarme y yo quiero esconder eso para que ellos no lo vean y no lo pongan en el informe, ¿no? Cuando en realidad la función de control o de auditoría lo que busca es poder ayudarnos a eso. Y si se dan cuenta, esta percepción parte también por un tema de cultura, ¿no? Como nos comentaba también hace unos minutos Adriana, ¿no? El tema de cultura eh, es muy retador porque no se puede cambiar de un momento a otro. En ocasiones hay aspectos culturales que para poder cambiar necesitan generaciones. Y eso es lo que termina siendo a veces un poco desalentador, porque uno dice, yo voy a trabajar, yo hago gestión de riesgos, pero por más que hago el mayor esfuerzo, no veo que eso se pueda traducir en una serie de condiciones o de aspectos que digan, bueno, acá se puede poner en evidencia el trabajo. Claro, lo que pasa es que si es un tema cultural, no lo vas a poder hacer tan rápido. Es como lo que, por ejemplo, también, nuevamente, no pasa en Latinoamérica, el tema de la evasión tributaria. En Latinoamérica, para en muchos de nuestros países, el no pagar impuestos ya no se ve mal, no se ve mal. Y eso es un tema cultural, porque evidentemente está mal, todos tenemos que pagar impuestos, pero desde el punto de vista que uno va a una tienda, a un establecimiento, y cuando pide el precio de un producto, el vendedor nos dice, bueno, el precio depende, ¿lo quiere con factura o sin factura? ¿Qué nos está diciendo ahí? Bueno, depende, ¿quiere que paguemos impuestos o vamos a evadir impuestos? ¿No? Y uno lo ve de la manera más natural. Y uno dice, ah, yo soy inteligente. No, sin factura nomás, no la necesito para que me salga más barato. Y de repente, y si es en efectivo, más barato, un descuento adicional si es en efectivo, ¿no? Para no pasar por sistema financiero. Y esto que para nosotros es natural, a veces lo hacemos con un niño al costado. ¿Qué pasa con ese niño? Ese niño va a ir creciendo pensando que eso es normal. Es normal no pedir factura, es normal no pagar impuestos. Entonces, cambiarle esa mentalidad a ese niño que después termina siendo un gobernante, que después termina siendo el director de una empresa, es mucho más difícil, ¿no? Y es lo que entiendo yo apuntaba un poco a Adriana cuando decía lo difícil y el reto que es cambiar la cultura en las organizaciones, ¿no? Nicole, una pregunta más de los asistentes para continuar entonces con el desarrollo del foro. Y Juan Carlos, gracias pues, por esta respuesta. Perfecto, Moni. Andrés, ¿nos puedes responder esta pregunta de Gerardo? Dice, cuando se trata de un proyecto, ¿cuáles serían los factores críticos para el éxito en la gestión de riesgos? Ok, Gerardo, ¿cierto? Gerardo, cuando se trata de un proyecto, ¿cuáles serían los factores críticos para el éxito en la gestión de riesgos? Bueno, Gerardo, muchas gracias por la pregunta. Digamos que, pues, inicialmente iniciamos como de qué proyecto es, ¿sí? ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Y en qué sector está? ¿En qué mercado está? No es lo mismo llevar un proyecto en el sector, no sé, industrial, en un sector de construcción, que un proyecto en un sector de TI. Entonces, las variables cambian. ¿Por qué lo digo? Las variables cambian. Entonces, acomodo a las necesidades. Por ejemplo, hablar de un proyecto de TI. Hablar de un proyecto de TI, voy a centrar en ese para que tengas una idea más o menos qué factores de riesgo tendría en un proyecto de TI. Entonces, digamos que en un proyecto de TI los factores críticos serían tema de tecnología, tecnología emergente, tecnología disruptiva, temas de continuidad de negocio para ese proyecto como tal, ¿sí? Pero entonces, para poderte dar una respuesta más acertada, tendría que saber qué tipo de proyecto es y en qué nicho de mercado, en qué nicho de qué
de qué sector, para poder ser más contundente en la pregunta, porque tú hablas como un proyecto, pero no hay más información. Entonces podría como enfocártelo más, si de pronto puedes ampliar un poco más la pregunta, en qué tipo de sector, para poderte ampliar un poco más y decirte, mira, estos son los factores críticos en este sector. Lo que yo te decía, no es lo mismo de pronto empezar un proyecto, iniciar un proyecto y empezar la gestión de riesgos en un proyecto, en un proyecto de TI, que en un proyecto del sector construcción o comercio retail, no sé, banca, minorista, no sé. Entonces, cambia, ¿sí me entiendes? Porque la criticidad del riesgo y la forma de empezar a mirar el riesgo puede cambiar, ¿sí? Porque también estaba mirando que de pronto los riesgos se pueden levantar desde el punto de vista estratégico, táctico y operativo, ¿sí? Y cómo voy engranando todo eso en un proyecto, o sea, cómo voy engranando todo eso en una matriz de riesgos de X proyecto. Pero para poderlo tener claro, empezando que desde el punto de vista de los factores de riesgo que pueden incidir en el proyecto. En un proyecto de TI son básicamente, influyen dos cosas, personas y tecnología. Pero en un proyecto de sector construcción son muchas más variables. Entonces sí tendría que de pronto ser como más específica la pregunta en qué sector. Perfecto, Andrés, gracias entonces por tu intervención. Y a Nicole, gracias por tu apoyo con la lectura de las preguntas que hasta el momento nos van dejando los asistentes. Los invitamos a seguir dejándonos sus preguntas, que más adelante vamos a tener otro espacio para responder algunas de estas. Bueno, ahora para continuar entonces, hablemos de otro de los temas que preocupa e interesa a los participantes del estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica, y es la continuidad de negocio, un tema que sin duda es fundamental y que a partir de una adecuada gestión de riesgos podemos contribuir a esta continuidad. Andrés, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar sobre esto? ¿Qué elementos son claves que nos ayuden a garantizar esa continuidad de negocio en el mediano y largo plazo, como lo hemos venido diciendo, en un mundo que está en constante cambio? Ok, muchas gracias. Tema de continuidad de negocio, cadenas de suministro, cadenas productivas. Digamos que es un caballito de batalla, es un caballito de batalla para los administradores de riesgos. Digamos, es algo que es una especialidad muy técnica. Y parte del buen conocimiento que el administrador de riesgos tenga el empoderamiento, el conocimiento y la experticia de poder llevar a cabo un plan de continuidad de negocio. Entonces, vuelvo a la pregunta que me hacían anteriormente. No es lo mismo hacer un plan de continuidad de negocio en el sector bancario, en el sector financiero. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que han trabajado en el sector financiero, a un plan de continuidad a una empresa importadora o exportadora de maquinaria. ¿Sí? Cambia totalmente el tema de dinámica. Claro, hay que partir de algo. Los planes de continuidad de negocio están soportados sobre tecnología. ¿Sí? ¿Cómo voy a soportar en caso de una interrupción mi negocio? ¿Cómo va a continuar su operación en caso de una interrupción? Interrupciones, ¿por qué? Por fallas de tecnología, pero también entran interrupciones por ataques cibernéticos. ¿Sí? Entonces podemos ver, mira lo que está sucediendo hoy en día, poniendo el contexto de Ucrania y Rusia. Hay una guerra híbrida, ¿sí? Por un lado está pues, la guerra convencional que conocemos, pero por otro lado están haciendo ataques a la infraestructura crítica. Si ustedes se dan cuenta, en Ucrania están estaciones de servicio, aeropuertos, los están atacando. Entonces, en ese contexto tan macro, tan grande, donde me afecta mi infraestructura crítica, ¿cómo hago para poder continuar? Esto lo lleva a un negocio. Entonces, como responsable de riesgos, debo tener la visión clara del negocio, una visión clara del negocio. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo afecta mi cadena productiva? ¿Cómo afecta mi cadena de suministro en caso de una interrupción? Y entonces, esas interrupciones las puedo colocar en dos escenarios. Fallas tecnológicas, donde pueden haber interrupciones, no sé, servidores, también entramos en el contexto de pronto de fallas en la energía, pero también entramos en el otro contexto que son el tema de los ataques, los ciberataques. Entonces, tengo que tener dos escenarios totalmente diferentes. Y hay algo bien importante, y yo sé que los administradores de riesgos acá, las personas que están responsables de riesgos,
debemos tener algo muy claro, y es que este es un trabajo de la mano con TI. Si nosotros apartamos a TI y lo hacemos solos, nunca va a funcionar. Aquí tiene que ser un trabajo muy, muy fuerte con el área de TI. Finalmente, el director, el gerente de TI, lo llamamos y le decimos, usted hace parte del tema de continuidad de negocio. Usted hace parte, porque finalmente está soportado sobre temas de tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en caso de una interrupción? ¿Cómo vamos a establecer con el equipo de ingenieros del área de TI? ¿Cómo vamos a hacer? Y esa comunicación es vital. Ahora, pasamos a toda la organización, porque muchas veces, lo que decíamos, hablamos del tema de cultura de riesgos, piensan que el tema de continuar negocio es solamente responsabilidad del área de riesgos y del área de TI en algún caso, y no más. ¿Sí? Pero resulta que hay procesos, voy a hablar del sector financiero, por ejemplo, en el sector financiero, el área de operaciones es la que tiene todo el tema de pagos, todo el tema del movimiento de oficinas bancarias. Y ellos intervienen, por ejemplo, el pago de tesorerías con los bancos principales, ellos intervienen. Hay unas personas, el jefe de tesorería, un ejemplo muy claro, el jefe de tesorería tiene unos pagos con el banco principal o con el banco central, lo que llaman aquí en Colombia es el Banco de la República, que son unos pagos donde la tecnología nos lleva a eso y no puede fallar. Y la persona que conoce cómo funciona el proceso es la jefe de tesorería. Y la jefe de tesorería entra a ser parte del plan de continuidad del negocio. Porque vamos a hacer pruebas de continuidad fuera de site, fuera del lugar, o vamos a estar en la casa. Un escenario es el que estamos viviendo ahorita, que empezó en marzo, hace 2 años, empezó en marzo. Todo el mundo estaba, ¿qué vamos a hacer ahora? No, que vámonos para la casa, que vamos a atender, que organizar las VPNs, que organizar cómo hacer la comunicación, vamos a trabajar desde la casa, ¿qué vamos a hacer? Y pues finalmente hubo resiliencia por la sociedad, finalmente los negocios continuaron. Hubo muchos negocios, pues sí, definitivamente, pero todos los negocios que estaban basados en tecnología pudieron continuar. Hicieron una fase de continuidad de negocio y lograron sostenerse, ¿sí? Ahora, la continuidad de negocio no significa, porque muchas veces hay un error, que muchas veces piensan que la continuidad de negocio es que el negocio funcione como estaba anteriormente. No. El objetivo de la continuidad de negocio es que por lo menos se restaure operaciones mínimo a un 30 a un 40% de la normalidad para poder continuar. ¿Sí? Entonces, pero no significa que, y con el tiempo va madurando, porque el tema de continuar el negocio también tiene un tema de madurez. Estaba mirando las encuestas, y el tema de madurez en el tema de gestión de riesgos, pues es un tema que abarcaron, y en continuar el negocio, el tema de madurez siempre va creciendo, y eso es lo importante en las organizaciones, hacer pruebas, porque yo lo puedo tener documentado, pero si no hago pruebas, de nada me sirve. Y mi madurez va llegando, no quiere decir que llegó a un techo, no, va creciendo y está en mejora continua, Ahora, ¿qué valor agregado, qué valor le proporciona un plan de continuidad de negocio a la organización y para todos mis grupos de interés? Entonces, es vital que tengamos en cuenta eso. El área de TI, nos unimos con ellos, pero también abarca toda la organización porque van a haber procesos claves y personas claves que intervienen en el plan de continuidad de negocio. Y lo clave, pruebas, hacer pruebas constantes, pruebas en caliente, pruebas en frío, pruebas en site o pruebas de escritorio. Porque hay que hacer pruebas constantemente. Esa es la recomendación que siempre les hago, hacer pruebas de continuidad y no solamente tenerlo documentado y salido, pruebas constantemente, y en las pruebas es donde nos damos de cuenta las fallas que podemos tener en el momento de afrontar una contingencia. Gracias. Claro que sí, Andrés, súper clave todo esto que nos estás contando de los planes de continuidad y de cómo el área de TI es fundamental también para poder garantizar esa continuidad de los negocios hoy en día. Adicional a esto que nos estás comentando, que también lo mencionaste, es el tema de la resiliencia organizacional, un tema que cada vez toma mayor relevancia. De hecho, pues hace 2 años que comenzó la pandemia, se empezó a hablar con más intensidad sobre resiliencia. Entonces me gustaría preguntarle a Adriana, ¿por qué es importante esta resiliencia y qué nos permite como organización? Bueno, fíjate, Moni, que me escuchan bien, ¿no? Sí. Fíjate, Moni, que el PMI publicó el Pulse of the Professional 2021 y menciona el concepto de empresas gimnásticas versus las empresas tradicionales. ¿Qué refiere? Que las empresas gimnásticas están orientadas al cliente, implementando soluciones digitales, trabajando en la diversidad, en la equidad, en la inclusión y en la capacidad de ser resiliente, capaces de afrontar esa adversidad y transformarse rápidamente.
Estas empresas, la verdad que mejora en gran medida los procesos organizacionales frente a las tradicionales, porque fundamentalmente lo que hacen es empoderar a la gente, y es una palabra esta de empoderar que a muchas organizaciones no les gusta, brindarles el poder a otra gente para que tome decisiones en función de la gerencia o de la alta dirección, y no, esto no es así. Lo que tenemos que hacer es empoderar, darle a la gente la capacidad de que tome decisiones desde sus áreas de trabajo para que entre todos podamos gestionar eficientemente las organizaciones. Entonces, estas empresas son más flexibles, son más ágiles, trabajan de forma colaborativa y hasta forjan mentalidad innovadora. Entonces, en términos porcentuales se dice que las empresas gimnásticas tendrían más probabilidad que las empresas tradicionales de tener altos niveles de agilidad en una organización, de un 48% frente a un 27% de las tradicionales. Entonces, de a poco hay que ir flexibilizando las organizaciones, hacerlas menos burocráticas y apuntando a la agilidad. Creo que de esta manera hacemos que las organizaciones sean más resilientes. Muy valioso esto que nos estás mencionando de las empresas gimnásticas y de cómo esa adaptación les ayuda a ser, pues a ser más destacadas y también influye en esa continuidad. Pablo, me gustaría saber si tienes algo adicional, algo más que nos puedas compartir acerca, bien sea de la continuidad de negocio o de la resiliencia organizacional, para complementar un poco el tema que estamos trabajando en este momento. Claro, claro. Vamos a ver, con respecto a continuidad de negocios, bueno, ¿qué es la continuidad de negocios en sí? Bueno, Andrés lo dijo, pero para retomar un poquito y aterrizar más el tema y cerrarlo. Digamos, continuidad de negocios es los procesos mínimos requeridos para que una entidad funcione, ¿ok? Sea financiera o no financiera. Entonces, de repente hemos visto en pruebas de continuidad de negocios que hacemos que por ahí algún banco se fue la luz en el centro comercial donde está ubicado y los cajeros automáticos no funcionaban, y era que en temas de continuidad de negocios no habían revisado si la planta tenía gasolina o combustible para poder funcionar o no estaban conectados. Entonces, en continuidad de negocios hay temas tan burdos, tan básicos y otros tan especializados como los indicaba Andrés, que bueno, es un mundo, ¿verdad? Entonces, en continuidad de negocios, no hay una medida completa, no hay un set de indicadores perfecto, ¿verdad? Pero sí, por lo menos, lo que sea más crítico para la entidad. Entonces, para eso se hace una cuestión que se llama Business Impact Analysis, en donde en ese Business Impact Analysis usted determina sus proveedores críticos, sus procesos críticos. Claro, se tiene que sentar con las áreas que conocen de gestión, ¿verdad? Del día a día, ¿verdad? Estamos hablando en un banco a los plataformistas, estamos hablando en una empresa que hace plátanos tostados a los que pelan plátanos. O sea, estamos hablando de las personas que conocen el día a día de la gestión, ¿verdad? Tal vez ya en las otras líneas de defensa es un poquito más, digamos, más administrativo, ¿verdad? Pero, digamos, en el día a día ellos conocen mucho más de esto y nos pueden dar mucho más insumos para establecer un plan de continuidad de negocios más adecuado. Entonces, quisiera decir, ¿verdad? O terminar con esto, que no hay un plan de continuidad de negocios perfecto ni nunca es suficiente, ¿verdad? Siempre hay muchas cosas adicionales. Con respecto a lo que es resiliencia, ¿verdad? Hay un concepto intrínseco en esto que bueno, está correlacionado en toda la gestión de riesgos, que es la gestión de riesgos emergentes, ¿verdad? Si bien es algo que, como digo, existe de manera transversal en la gestión de riesgos, normalmente lo damos por sentado, ¿verdad? El tema de riesgos emergentes no es algo que estemos analizando normalmente y de manera consciente. Entonces, el análisis de los riesgos emergentes dentro de cada uno de los riesgos que son gestionados incorpora, digamos, lo que es el debido seguimiento a noticias, sospecha de fallo en sistemas, que son temas internos, o cualquier otro riesgo emergente sin importar su contexto, que puedan afectar a la organización. En temas de resiliencia, que es un concepto como bastante nuevo en gestión de riesgos y continuidad y demás, bueno, muchas de nuestras normativas indican que es responsabilidad, bueno, perdón, más bien, en temas de riesgos emergentes, que no has terminado, es responsabilidad de, eso lo indican normalmente las normativas emitidas por los entes reguladores, que indican que cada
institución o entidad debe contar con políticas, normas, procedimientos, estructuras, manuales para la gestión integral de riesgos, para identificar potenciales, y ahí está la palabra emergentes, potenciales eventos que puedan afectar la gestión en concordancia con el perfil de riesgos y el apetito de riesgos de la entidad. En temas de resiliencia, están 3 tipos de resiliencia, que es la resiliencia financiera, que permite a la organización prepararse para una mejor forma de gestionar sus recursos financieros, que puedan afectar la liquidez, los ingresos y los activos, ¿verdad? Otra es la resiliencia operativa, que garantiza que la organización pueda asimilar los efectos en el personal, los datos, tecnología y las instalaciones, oferta y demanda. Entonces, eso también lo hemos visto mucho. De repente hay, no sé quiénes de ustedes trabajarán en un edificio inmenso que hoy está desocupado, ¿verdad? Entonces, trabajan desde su casa. Y resiliencia de reputación, que hace que la organización sea más receptiva a las percepciones de su público meta, ¿verdad? Entonces, como ejemplo claro es que los modelos de gestión de riesgos se nos cayeron a todos, ¿verdad? En la pandemia. Los modelos de scoring de crédito se nos cayeron a todos, pues los mismos estaban considerando solo variables cuantitativas, ¿verdad? Capacidad de pago del cliente, flujos de efectivo, la posibilidad de cubrimiento de las garantías, ¿verdad? Pero no tomaba en cuenta otros factores no predictibles, tales como la experiencia del cliente en el negocio, cambios en el modelo de negocio, lealtad de los clientes y capacidad del cuerpo gerencial, entre otros aspectos. Entonces, la resiliencia va tanto para nuestros clientes como para nosotros como organizaciones también. Claro que sí, Pablo, muy importante esto que nos estás contando sobre tanto continuidad y resiliencia, esos diferentes tipos que existen de resiliencia. Bueno, para continuar, otro tema que vimos que interesa a las empresas de la región es el tema de ciberseguridad, que de hecho, Andrés, tú estabas comentando un poco todo el tema de seguridad informática, entonces te quiero preguntar, ¿qué has visto? ¿Qué va a pasar este año en cuanto a temas de seguridad informática, de ciberseguridad? ¿Cuáles son esas principales amenazas o eventos a los que se pueden ver expuestas las empresas hoy en la región? Que de hecho, pues de acuerdo al estudio que realizamos, para el 53,8%, esta es una de las prioridades que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Ok, gracias. Bueno, digamos que abordar un tema tan complejo en 10 minutos o un poco menos en un seminario como estos, temas tan profundos como el tema de continuidad, ciberseguridad, seguridad de información, el tema de riesgos en general, pues digamos que uno es poco lo que alcanza a abarcar, ¿no? De pronto más adelante profundizar, pero sí me voy y también quiero hacer una pequeña introducción en cuanto al tema de ciberseguridad. Hoy en día, pienso que todos los que estamos participando y pues también los expositores, tenemos injerencia en la administración de riesgos, cuando nos hablan de riesgos. Entonces, la invitación también es, como hacer esa pequeña introducción, la invitación es volvernos fuertes en temas de ciberseguridad y seguridad de información. Son dos cosas diferentes, ya las voy a explicar. Entonces, volvernos fuertes, porque finalmente eso es lo que está evolucionando hoy en día y eso es lo que hoy en día buscan las organizaciones, que sus administradores de riesgos tengan la pericia, el conocimiento y la habilidad para poder administrar riesgos de ciberseguridad y seguridad de información. No estoy diciendo que nos vayamos a volver unos hackers expertos, ¿sí? Pero sí tener la estrategia del tema de seguridad y ciberseguridad en el negocio, ¿sí? Entonces, con esto, la invitación es esa, volvernos fuertes, que sea una de las fortalezas que como administradores de riesgos. Lo que tú acabas de decir, el 53%, es una preocupación muy fuerte en América Latina y a nivel mundial. También hay datos, hay estadísticas muy claras, donde en el Foro Económico Mundial, que se hace una vez al año, en el tema de riesgos, ellos tienen en el Foro Económico Mundial que se hace, está la parte de riesgos, y la segunda mayor preocupación de las juntas directivas, de los CEOs, de las grandes empresas, es el tema de ciberseguridad. ¿Sí? Porque ¿cómo puede afectar el tema de ciberseguridad? Entonces, ¿cómo aseguro esa cadena de valor digital? ¿Cómo aseguro esa cadena de valor digital? Entonces, yo protejo la información de la organización, protejo mi información, mis activos, ¿sí? Aquí estoy basado en seguridad de información, pero protejo también los activos que están en el ciberespacio. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿sí?
protejo servidores, protejo la información que tengo en la organización, pero también si tengo activos digitales en el ciberespacio, también tengo que aplicarle los mismos principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que finalmente es lo que quiero resguardar, que como hoy conocemos y es muy nombrado, digamos que el activo más importante de las organizaciones hoy es la información. Entonces, ¿cómo protejo esta información? Y también es claro que las organizaciones, por lo general, muchas organizaciones tienen un responsable de seguridad y ciberseguridad, que en ocasiones está bajo el paraguas, bajo la sombrilla del director o el gerente de riesgos. Pero hay veces que ese matrimonio está divorciado. Sí, hay organizaciones que lo tienen divorciado. ¿Sí? Como hay organizaciones que sí lo tienen, digamos que integral. Entonces, donde no es integral, donde solamente gestiono riesgos operacionales, riesgos de continuidad y los riesgos de ciberseguridad y seguridad están por aparte, es llamarlos y decirles, venga, unámonos, porque finalmente esto es de interés de todos. Pero si hay organizaciones donde todo está integral, donde está bajo un mismo paraguas, perfecto. La gestión y la evolución de la parte de riesgos en seguridad y ciberseguridad, muchísimo mejor. Entonces, hoy en día, ¿hacia dónde van los negocios? Economía digital. ¿Hacia dónde van las organizaciones? A ese crecimiento exponencial en Internet. Hoy en día los negocios son en Internet. Hoy en día, digamos que lo que no hizo el FBI, la CIA, en 30 años, lo logró Google, lo logró Facebook en 3 años, que es recopilar datos, información a nivel mundial. A nivel mundial. Hoy saben y te segmentan y saben, no sé, por ejemplo, Juan Carlos, te han llegado mensajes de pronto a tu celular, a tu correo, y te segmentan de tus gustos, de tus habilidades, te llega mucha información de lo que es afín a ti, porque ya te conocen. Google y Facebook te conocen, nos conocen a todos, y así son las organizaciones. Entonces, hoy en día, lo que yo les decía, lo que no logró la CIA, que era unir datos para poder tener, hoy en día lo logró Facebook, lo logró Google, lo logró todas estas redes sociales a través de esa unificación de información. Entonces, digamos que ya enfocado al negocio, ya enfocado a los negocios, es saber cómo voy a gestionar los riesgos de ciberseguridad y seguridad de información. ¿Cómo los voy a gestionar para que en caso de que mi negocio llegue a ser atacado, llegue a ser una interrupción, llegue a ser una denegación de servicio, un ransomware, el ransomware, ustedes lo conocen y lo han escuchado, que es un secuestro de información, donde te encriptan la información y te piden un pago por un secuestro por desencriptar esa información. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque ustedes han visto, y hay muchos casos, lástima que el tiempo no nos alcance para poder traer casuística de cómo fue que sucedió. Porque la mejor manera de uno aprender y entender es a través de la casuística real, de que han sucedido, especialmente, digamos que el sector más atacado, el sector que más presenta problemas de ciberseguridad y seguridad de la información es el sector financiero. El sector financiero, también cadenas de suministro fuertes, el sector industrial también, pero especialmente el sector financiero. Entonces son casos donde uno puede decir por qué sucedió, cómo sucedió y cómo fue actuar. Entonces la recomendación es crear un plan estructurado adherido a una administración integral de riesgos, que ese programa sea claro en nuestra protección de la información. Finalmente eso es lo que buscamos. Primero, conservar la integridad, la disponibilidad y la integridad, la disponibilidad de la información que tenemos y que reposa nuestra información. Entonces es un mundo de información que una vez se manda la mano a la cabeza y dice, caramba, ¿cómo hago? O sea, ¿por dónde inicio? ¿Por dónde inicio? ¿Por dónde inicio a proteger la información del negocio? ¿Por dónde inicio? ¿Por un archivo, por un fichero básico? ¿O empiezo a mirar servidores, empiezo a mirar la información que está en cloud, que está en nube? ¿Por dónde inicio? Entonces, la recomendación es siempre aterrizar primero, tener tranquilidad, decir, vamos a iniciar, a empezar a armar, porque no es nada fácil, y más cuando usted llega a una organización o cuando llega como consultor a una organización y donde TI tiene absorbido eso. Muchas veces las áreas de TI se enfocan más en darle, pues, digamos que está más enfocado a la tecnología, a mantener los sistemas de información,
pero dejan de un lado la parte de seguridad. Entonces, no es fácil, es un reto, pero para esto se requiere pues, tener como ese conocimiento, no se requiere ser un hacker, pero sí tener un conocimiento macro y estratégico de negocio y poder llegar a sentarse en una junta directiva o con el área de TI y decirle, esta va a ser nuestra estrategia para proteger la información, bien sea la información que tenemos internamente dentro de la organización o la información o los activos digitales que tenemos en el ciberespacio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces hay que empezar a levantar inventarios, qué información tenemos, cómo la tenemos, el custodio, el dueño de la información y empezar a asegurar eso. Perfecto, Andrés. Es una buena guía para poder trabajar con eso. Listo, no, muy claro entonces esto que nos estás contando y esa importancia de poder integrar la gestión de riesgos, incluir todo este tema de la seguridad informática y de la ciberseguridad. Para complementar esto, le quisiera preguntar a Juan Carlos, ¿qué papel juegan las personas? ¿Qué hay que hacer con las personas en este tema de la seguridad informática? Porque hemos visto mucho y hemos escuchado que son el eslabón más débil de las organizaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer con las personas? Juan Carlos. Sí, gracias, Mónica. Efectivamente, cuando pensamos a veces en ciberseguridad y todas aquellas situaciones que nos comentaba Andrés, a veces uno lo primero que piensa es en una solución tecnológica como una herramienta o como un software, ¿no? Eh, y a veces uno piensa que a eso se limita la ciberseguridad. Y en realidad, como bien indicas, Mónica, eh, yo creo que más importante que eso es incluso el desarrollar los conocimientos en las personas, en los usuarios, sobre cómo gestionar esas herramientas también y cómo gestionar este riesgo de ciberseguridad que cada vez va a ir aumentando. Por ejemplo, Andrés nos comentaba y nos decía cómo es que a veces eh, te puede llegar un correo o te puede llegar un mensaje con información que para ti es de valor. ¿Y eso por qué llega? Porque Google te conoce, porque Facebook te conoce. Y en realidad eso es una aplicación directa de lo que podíamos llamar, que hace unos años parecía ciencia ficción, lo que viene a ser inteligencia artificial. Algo tan sencillo como, por ejemplo, de que alguno de nosotros quiera hacer una compra por Internet y para poder registrarse y hacer la compra, piden que uno se registre con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de Google. ¿Qué es lo que está haciendo ahí la plataforma? ¿Qué es lo que está haciendo ahí esa interfaz? Está tomando más información tuya respecto de cómo eres, cuáles son tus gustos, para después poder ofrecerte productos, poder ofrecerte servicios que sean de mucho más valor para ti. Y de repente les ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, a veces de que uno está haciendo búsquedas de, qué sé yo, boletos aéreos, y justo después te llega tu correo publicidad del destino que tú estabas buscando. Y uno dice, pero esto es magia. ¿Cómo es de que efectivamente te pudo llegar justo la publicidad del viaje a Cancún que querías hacer? No, en realidad no es magia. Lo que pasa es que como tú te registras con tu cuenta de Google, ya el sistema empieza a gestionar, a recopilar información tuya y te conoce. Entonces tú ya sabes que te gusta la playa, entonces te va a empezar a enviar cada cierto tiempo ofertas para que vayas a Punta Cana, a Cancún, a Cartagena, ¿no? Eso es una aplicación. Ahora uno diría, pero yo no quiero eso, ¿cómo hago para evitarlo? Bueno, eso es muy difícil, porque cuando nosotros nos registramos con una cuenta así en cualquier aplicación, todos deben recordar que antes de poder acceder, uno tiene que dar un check en lo que vienen a ser los términos y condiciones. La pregunta es, ¿cuántos leen esos términos y condiciones? Nadie lo lee. Son una serie de información de muchas páginas a veces y como nadie los lee y tú quieres acceder a la compra, acceder al servicio, le pones, ok, acepto y entras. Bueno, pues cuando le das aceptas, ahí estás dando permiso a que te puedan registrar, te puedan tomar datos de protección, datos personales incluso, puedas tener acceso a que puedan ellos enlazar la información tuya que tienen. Todo eso, si no está bien manejado, representa un riesgo de ciberseguridad. ¿Qué pasa si este establecimiento no tiene unas muy buenas políticas de seguridad en su información y alguien lo hackea? No digamos de que ellos son malos, pero fueron presa de un hacker. Y el hacker le roba la información de todos los clientes que han interactuado con ellos, entre ellos nosotros, por ejemplo. Claro, nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer una demanda al hacker? No, porque no lo conocemos. Le vamos a hacer la demanda a la tienda donde nosotros compramos. Y empezamos ahí a un tema, a un círculo vicioso, digamos, ¿no? Por eso, Mónica, en ese sentido, es cierto lo que tú dices. Efectivamente, el usuario termina siendo el eslabón más débil, ya sea por desconocimiento o ya sea también por el desarrollo
de esta cultura, que ya no solamente va a ser de gestión de riesgos, sino una cultura también de gestión de riesgos de ciberseguridad, que ahora necesitamos todos desarrollar, ¿no? Claro que sí, entonces aquí es súper fundamental lo que hemos venido hablando y mencionado, el tema de concientizar y capacitar a todos nuestros empleados en estos temas. Y bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, Nicole, te doy nuevamente la palabra para que nos compartas 2 preguntas de los asistentes y a nuestros panelistas les pedimos entonces que nos ayuden a resolverlas de una manera muy concreta. Nicole. Gracias, Moni. Anielka nos pregunta, ¿qué modelos son los más utilizados para medir los riesgos y cuáles recomiendan? Pablo, ¿nos puedes responder esta pregunta? Claro, con mucho gusto. Vamos a ver, cuando hablamos de modelos, hablamos de un mundo, ¿verdad? Y tenemos que hablar también de, vamos a ver, de un concepto aplicable que se llama subjetividad. O sea, vamos a ver, los modelos desde su propio génesis tienen un tema de subjetividad que está de acuerdo al loco que se inventó este modelo para analizar de cierta manera la gestión de riesgo. Entonces, hablemos, vamos a ver, del riesgo operativo, ¿verdad? Que es muy general. Este es un poco más estandarizado, pues es una metodología que existe y casi que en todo el mundo se gestiona muy parecido al riesgo operativo, en donde usted identifica los procesos claves y críticos en todas sus líneas de negocio, ¿verdad? En todas sus líneas de negocio, en todos sus niveles de exposición de riesgos, lo tiene en una matriz, establece controles y esos riesgos operativos que se van materializando se tienen que reportar y darle un tratamiento al mismo. Entonces, ahí existe una metodología. En temas de riesgo de crédito, pues bueno, usted dirá, bueno, voy a establecer un score interno del riesgo de crédito, ¿verdad? Y además de eso, tengo que tomar en consideración aspectos normativos tales como NIF 9, si me es aplicable en mi país, en donde se observan temas de pérdida esperada, forward looking, que es una visión no por el retrovisor, sino por el parabrisas, o sea, usted tiene que ver hacia el futuro de cómo sus clientes podrían comportarse con un tema digamos, de comportamiento de pago. Entonces, vamos a ver, no es que yo le pueda decir qué modelos recomiendo en sí, porque vamos a ver, modelos pueden haber miles, ¿verdad? Tal vez es observar qué es lo que quieren medir y una vez que ustedes identifiquen qué es lo que quieren medir en su gestión de riesgo, sea cual sea, ¿verdad? Su riesgo crítico, primero tienen que establecer cuáles son sus riesgos críticos. Entonces, una vez que ustedes digan, ok, mis riesgos críticos es el riesgo operativo, yo estoy súper expuesto al riesgo operativo. En una empresa, de repente, que hablamos ahora de temas de construcción, de repente es un riesgo de seguridad ocupacional, ¿verdad? Entonces, establecer mediciones específicas que me permitan a mí observar, digamos, la materialización de lo cual yo estoy expuesto. Pero digamos, como decirte, en el que hay un modelo específico para X, Y, Z, no existe tal cual, ¿verdad? Sino que la fórmula, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, o la receta es, identifique cuál es el riesgo crítico de su organización, verifique qué es lo que quiere medir, y una vez que establezca qué es lo que quiere medir, es cómo lo va a medir. Entonces, en Excel, en algún sistema que contrate, por observación, y eso es parte del modelo o metodología que se puede establecer para su gestión de riesgos. Gracias, Pablo. Y Nicole, una pregunta más para continuar. Sí. Andrés, acá Silvia nos pregunta, ¿cuál es la frontera entre la gestión que hace TI en materia de seguridad de la información y la gestión que debe hacer en el área de riesgos? Qué pena, no te escuché bien. No te preocupes. Claro que sí. Silvia nos pregunta, ¿cuál es la frontera entre la gestión que hace TI en materia de seguridad de la información y la gestión que debe hacer el área de riesgos? Ok, perfecto. Listo. ¿Cuál es la frontera? Ok, Silvia, gracias por la pregunta. Ok, perfecto. Digamos que no es que exista una frontera como tal. No es que exista una frontera. Yo llego hasta acá y de ahí para allá es responsabilidad. Lo que yo les decía, hay organizaciones. Es que el modelo de administración de riesgos, el modelo de gestión,
no es igual para todas las organizaciones. Hay un tema cultural, hay un tema y también el tipo de negocio. Me he encontrado con organizaciones donde no hay frontera en TI. TI hace todo el tema de soporte tecnológico, todo el tema inclusive de desarrollo y también tienen un área específica de seguridad. ¿Sí? Y no hay frontera, están integradas. ¿Sí? Como hay organizaciones que me he encontrado con organizaciones donde dicen hay un área de desarrollo, hay un área de gestión de activos, hay un área de plataforma tecnológica y están divididas. Y hay un área de seguridad y ciberseguridad que depende directamente de otra área. O sea, ahí sí viene el dolor de cabeza muchas veces. Ahí sí a veces viene el dolor de cabeza porque hay conflicto de intereses, lo que se puede llegar a presentar. ¿Sí? Entonces, digamos que en este caso, Silvia, no sé en qué organización estás, pero vuelvo y te repito, es acomodarse uno a la situación. Digamos que he tenido la oportunidad de trabajar con los dos tipos o tres tipos de organizaciones donde tienen modelos de administración de riesgos y modelos de administración en TI diferentes. Y hay unos que son más fáciles de uno como consultor que llegue a integrar, como hay otros que hay que llamar a equipos de trabajo, unir los esfuerzos de todas las personas para poder llegar a un solo fin. Y el fin, Silvia, es proteger la organización, proteger el valor de la organización, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso no es que exista una frontera como tal, no es que exista una frontera, sí ha pasado, que tú dices, sí, muchas veces de pronto te ha sucedido, de que yo llego hasta acá y de aquí para allá es responsabilidad de otra persona. No sé si les ha pasado, que dicen, oiga, ¿quién levanta activos de información? Me ha pasado. No, eso es de seguridad. ¿Quién hace la parte de activos digitales? Ah, no, eso lo hace otra persona. Entonces empieza, uff, me he visto con otros escenarios, pero también me he visto con escenarios que están muy definidos, muy claramente, donde hay una cabeza y define. Usted levanta esto, usted activos de información, activos digitales, usted levanta todo el tema de criticidad y privacidad, temas también de protección de datos. Sí, que hay organizaciones que son tan fuertes donde también tienen su tema de protección de datos, ¿sí? Que va muy amarrado al tema de información. Entonces, digamos que frontera puede que exista y sí la puede existir, como puede que no exista. En este caso, la pregunta que tú me haces, si existe una frontera, puede que sí, puede que no, dependiendo del modelo de negocio y donde esté. No todas las organizaciones son iguales. Perfecto, Andrés. Muchas gracias entonces por esta claridad. Entonces, ya para continuar, Nicole, muchas gracias. Más adelante resolveremos otras de las preguntas. Para continuar, otro de los riesgos y situaciones que vimos a través de nuestro estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica es el fraude y los delitos financieros. Quisiera preguntarle entonces a Juan Carlos, ¿qué características debe tener el control interno para poder evitar que se materialice este tipo de riesgos en las organizaciones? ¿Qué acciones se deben tener en cuenta? Ya como para continuar con nuestro foro. Juan Carlos. Gracias, Mónica. Bueno, efectivamente, lo primero que debe tener una organización es poder reconocer hacia dónde ha migrado el foco del negocio. Muchas veces el problema que existe en las personas que se encargan de desarrollarlo, por ejemplo, o establecer los modelos antifraude, muchas veces está en que no conocen cómo es que ha cambiado el negocio. En ese sentido, cuando el negocio, por ejemplo, con la pandemia, evoluciona o cambia la forma de operar por un tema de no presencialidad o virtualidad, naturalmente los controles quedan desfasados y eso es lo que expone a hechos de fraude, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de prevención de fraude, yo pienso de que de todas maneras lo más importante que tiene que tener aquel funcionario, aquel líder precisamente de desarrollar las políticas, desarrollar los modelos de prevención, es poder conocer cómo es que está asociado cómo es el negocio, cómo se está desarrollando el negocio. Eso es uno de los retos que a veces tenemos, porque es verdad, las personas que trabajamos en áreas de control muchas veces dominamos muy bien la regulación, memorizamos, estudiamos muy bien la regulación, pero ¿qué es lo que pasa? La regulación es una respuesta a un contexto, es la respuesta a determinados riesgos. Cuando el contexto cambia, mi manual interno, mi manual de prevención queda un poco desfasado.
Y esto no quiere decir que ya has hecho un mal trabajo, simplemente que ahora tienes que evolucionar porque tú tienes que responder a lo que te está diciendo el entorno. Las operaciones de fraude, como para ir cerrando y dar tiempo a si alguien más quiere compartir, las operaciones de fraude surgen cuando existe este desfase. Cuando ya un modelo está muy asentado, la herramienta de control ya está muy asentada, es muy difícil cometer fraude a menos que hayan situaciones que hagan que cambien ese escenario. Una vez que el escenario cambie, ya es como un rompecabezas, ya las piezas no empiezan a cuadrar, no son precisas. Y mientras tú encuentras como funcionario de control, te das cuenta dónde tienes que ajustar y dónde tienes que aflojar un poco, ya te están apareciendo operaciones de fraude. Por eso es importante siempre que desde el punto de vista de control reconozcamos y entendamos hacia dónde está yendo el negocio y cómo es que el negocio está cambiando también, ¿no? Claro que sí, y sumado a esto que nos estás mencionando, pues de estar ahí al tanto, estar vigilando, hay un tema súper clave y es el tema de las auditorías internas. Por eso quiero preguntarle a Pablo, ¿qué recomendaciones rápidamente nos puedes dar sobre este tema de las auditorías? ¿Cómo las podemos hacer de una manera eficaz, efectiva y que nos ayuden también a evitar este tema de fraudes internos? Pablo. Gracias, Mónica. Vamos a ver rápidamente, tal vez yéndose un poquito hacia atrás, hacia el génesis de lo que es un plan de auditoría, ¿verdad? Y dónde se establecen los proyectos de auditoría. Bueno, los auditores establecemos un universo auditable, el cual tomamos dentro del cual tomamos en consideración una auditoría basada en riesgos, en donde establecemos cuáles son los riesgos críticos que nosotros consideramos que deben, que podrían afectar a la organización, los cuales tienen que estar alineados con la gestión de riesgos de la entidad, porque no podemos ir considerando que el riesgo de crédito para nosotros no es un riesgo relevante, mientras que la gestión de riesgo considera que sí, tienen que estar alineados. Se toma en consideración el plan estratégico y se toma en consideración también informes emitidos por superintendencias, por otros orígenes de auditoría multilaterales que eventualmente nos revisan a nosotros, y ahí establecemos nuestro plan de auditoría basado en riesgos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces los planes de auditoría son poco flexibles y no permiten incluir, ¿verdad? Dentro del intraaño otros proyectos que afectan a la organización que son de fraudes y demás. Entonces ahí quedamos, digamos, diciendo, ok, ¿incumplo mi plan o qué no? Vamos a ver, el plan de auditoría tiene que ser totalmente flexible de tal manera que usted pueda trasladar proyectos para revisarlos en otra ocasión, y hoy el foco necesario es revisar temas de fraude. Entonces, vamos a ver, tal vez las recomendaciones son las siguientes. Bueno, una cosa es la frecuencia con la cual deberían realizarse las auditorías, Mónica, y otra es la realidad con la cual se realizan. Ahí yo creo que los auditores tenemos muchísimas áreas de mejora, ¿verdad? Auditores y organización en general, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver, creo que también es importante ahora como parte digamos, tal vez de un nuevo enfoque en la gestión de auditoría, ¿verdad? Es que, vamos a ver, nosotros tenemos que conocer lo que vamos a auditar, ¿verdad? Dicen por ahí que los auditores somos todólogos a bajo nivel, ¿verdad? Pero hay que romper ese paradigma, ¿verdad? Tenemos que conocer, ¿verdad? Lo que vamos a auditar, no podemos auditar lo que no conocemos, ¿verdad? Por lo cual, para cualquier área o proceso que vaya a ser auditado, es imperante tener entendimientos con la persona que vamos a auditar, de tal manera que podamos conocer de manera detallada su gestión y eso nos permita tener una evaluación objetiva y que además agregue valor a través de las recomendaciones. Otra recomendación que yo daría en este aspecto sobre temas de fraude y demás, porque cuando hablamos de fraude decimos que hay un tema ahí como tipo diabólico, ¿verdad? No, a veces el fraude se da por negligencia o se da por la no aplicación de controles o por el no conocimiento de controles o por controles que son poco efectivos, ¿verdad? Entonces, de cierta manera la organización permitió que se cometiera el fraude, pero no es que la persona a cargo del proceso lo permitió. Entonces es duro con el problema, pero suave con las personas, ¿verdad? Entonces, el auditor tiene que tener empatía con el auditado, ¿verdad? Porque ya quedaron atrás esos tiempos del auditor inquisidor que ponía el dedo en la llaga, y tiene que venderse muy bien la idea de que el propósito de la auditoría es para agregar valor y ayudarle a esta persona a establecer otros procesos que permitan una adecuada gestión.
Y luego la función de auditoría, digamos, el auditor hoy por hoy tiene que fungir como un asesor, tiene que tener un rol de asesor, de ir más allá del aseguramiento que normalmente conocemos y convertirse en ese asesor de confianza para la organización, promoviendo mejora de continuo en procesos, ¿verdad? En este sentido, y para hacerlo más gráficos, digamos, tenemos que evitar estas recomendaciones planas. Ok, yo hoy audito a Mónica en su área. Mire, Mónica, usted no tiene una política, no sé, para el riesgo de fraude transaccional. Entonces la recomendación es desarrolle una política. Sí, no, eso es como muy plano, eso no genera ningún tipo de valor. Tal vez la recomendación es que usted tiene que establecer un consejo en este sentido al auditado, decirle, mire, desarrolle una política sobre el riesgo transaccional que tenga al menos los siguientes componentes. Establecimiento de límites. Procesos de administración para alertas tempranas, que sean alertas tempranas, digamos, y que a su vez esto tenga planes de acción que se les pueda dar seguimiento. Procesos de evaluación de comercios. En fin, ¿verdad? Como que usted al cliente le dé, a su cliente interno le dé este valor agregado. Y otro tema es que verifiquemos la política que existe versus la gestión. A veces las políticas que tenemos son demasiado ambiciosas y le piden a la persona que vamos a auditar que haga 500 cosas y el tiempo que tiene para su día a día es para hacer 100. Entonces, puede ser que estemos ante un problema de estructura, ¿verdad? O que tengamos un problema de que la política le está estableciendo cosas que son imposibles de gestionar con los sistemas que tiene, con el alcance que tiene, ¿verdad? Entonces, es importante que se tome en consideración esto. Inclusive, a veces las políticas tienen, si es una política para el área de riesgos o para el área de auditoría, es posible que tengan implícitas o intrínsecas cosas que no le corresponden gestionar a la segunda y tercera línea. Entonces, es importante verificar que las políticas estén bien establecidas. Muchas gracias entonces, Pablo, por estas recomendaciones tan valiosas que nos acabas de compartir sobre el rol del auditor y de cómo hacer una auditoría mucho más efectiva y que el auditor no sea pues visto como ese inquisidor. Para continuar, pues además de los riesgos y situaciones de riesgo que hemos visto a lo largo de este foro, los participantes del estudio también señalaron otras situaciones. Entre estas, por ejemplo, podemos destacar la incertidumbre macroeconómica y geopolítica. También tenemos la digitalización y tecnologías emergentes y un tema que cada vez va a tomar mucha más fuerza y relevancia, que tiene que ver todo con el tema de cambio climático y sostenibilidad. Por eso, Adriana, quiero preguntarte, además de estos riesgos que hemos venido conversando y de estos nuevos que acabo de mencionar, ¿qué buenas prácticas nos puedes recomendar, nos puedes aconsejar a la hora de gestionar todo este tipo de riesgos? Bueno, gracias, Moni. Principalmente a lo largo de la gestión de riesgos nos vamos a encontrar que la gestión de riesgo en sí misma es un proceso iterativo, o sea, se va a repetir, porque van a ir apareciendo todos estos riesgos que vos mencionabas, macroeconómicos, geopolíticos, un montón de riesgos que no vamos a saber cómo controlarlos, entonces, o no vamos a tener la expertise para desarrollarlos. Nosotros en Clarity tenemos asesores específicos para cada una de las categorías de riesgos, y nos tenemos que apoyar en estos expertos. Hay técnicas, herramientas, metodologías muy utilizadas y que pueden funcionar muy bien para justamente monitorear y hacer frente a estos riesgos. Por ejemplo, la técnica Delphi, que es una técnica donde varios expertos se juntan y dan su opinión sobre una temática, nos puede ayudar porque nos va a decir, nos va a dar en esencia información esencialmente cuantitativa que va a ser relevante y precisa para detectar qué va a pasar a futuro. Entonces nos tenemos que apoyar fundamentalmente en los expertos y en los asesores. Y después, a lo largo de este foro fui escuchando mucho la palabra educación y coincido plenamente, hay que educar, concientizar siempre y empoderar a la gente. Esos son como los puntos principales, siempre educar y para que no sean víctimas de ciberataque, no metan a la organización en riesgos financieros, o sea, hay que capacitar permanentemente, después contar y generar el entusiasmo de la alta dirección para que nos permita gestionar adecuadamente los riesgos, y ellos mismos empiecen a entusiasmar y nos bajen línea con respecto a la gestión de riesgos. Después, trabajar mucho sobre los mandos medios. Los mandos medios que muchas veces no se mencionan, son claves para inspirar a las personas y ser modelo y ejemplo.
de las personas que están más abajo, que muchas veces cumplan actividades en forma sistemática sin pensar sobre esa situación. Entonces tenemos que empoderar a la gente. Y después básicamente es la mejora continua. Yo siempre hago foco en esto porque no es solamente trabajar sobre las personas, sino ver de qué manera podemos optimizar todos los días un poquito el trabajo que hacemos, los procesos que hacemos, que es mejor que implementar toda una mejora rápida y después no tener disciplina en el transcurso de nuestra actividad. O sea, la disciplina, todos los días un poquito y cómo podemos mejorar. Lecciones aprendidas, bajamos las lecciones aprendidas, aprendemos, implementamos y mejoramos. Es un poquito todo esto. Y básicamente fundamental guiarnos con normas y guías en gestión de riesgos. Por ejemplo, PMBOK, ISO 31000, son todas normas que internacionalmente reconocidas que nos van a ayudar mucho y nos van a dar un marco de trabajo. Y como bien decía Pablo, Andrés y Juan, que mencionaban esto de que nos tenemos que apoyar en tecnología, ¿no? Tecnología para disminuir un poco las subjetividades en los análisis de la gestión de riesgos. Entonces, todo esto es un compendio que va a ayudar a manejar toda esa incertidumbre, ¿no? Y gestionarla eficientemente. Adriana, y ya que lo mencionas, pues la última pregunta que tengo para todos es con respecto al tema de tecnología. ¿Cómo creen ustedes que el uso de herramientas tecnológicas, por ejemplo, un software como el que ofrecimos en Pirani, que ayuda a la gestión de riesgos, puede ayudar a las empresas a hacer más eficiente y estratégica este proceso? Adriana, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, fíjate, Mónica, que el otro día cuando hicimos la prueba me llamó mucho la atención el concepto de Juan que mencionaba que el software de gestión de riesgo ya no es una opción, es una necesidad, y coincido plenamente también. Él mencionaba esto y Juan te lo robé, pero me parece que es fundamental, es una necesidad porque va a reducir, como decíamos anteriormente, la subjetividad en el análisis, facilita también la descentralización de la gestión y también garantiza que haya una gestión de riesgos adecuada. Entonces, es fundamental esto de la gestión de riesgos, pero del software en la gestión de riesgos. Pero esto es una herramienta, hay que entenderlo así. Primero hay que desburocratizar la gestión para implementar todas las herramientas tecnológicas. Entonces les menciono esto de la filosofía de Lean, que es las 5 S, que es fundamental, aplicar 5 S, o sea, lo que es la selección, orden, limpieza, estandarización y tener la disciplina, es un modelo que nos va a ayudar mucho a poder después implementar eficientemente el software de gestión de riesgos. Perfecto. Y Juan Carlos, ¿quieres agregar algo sobre esto? Pues que nos está comentando Adriana sobre la importancia de implementar un software de gestión de riesgos. Sí, es fundamental incorporar digamos, incorporar el manejo de un software en esta gestión de riesgos, porque los riesgos cada vez son más heterogéneos. Por lo tanto, necesitamos ya una herramienta tecnológica que nos ayude a poder gestionar esta heterogeneidad sin desarrollar ningún sesgo que puede existir con nosotros como personas al momento de cuantificar o evaluar riesgos en general, ¿no? Por eso es que yo creo fundamentalmente que el desarrollo y la aplicación de una herramienta en gestión de riesgos es realmente necesaria en las organizaciones si es que estamos pensando en que pueda haber una gestión eficiente, una administración eficiente de esos riesgos, porque si no, terminamos siendo absorbidos por esta vorágine de riesgos emergentes y finalmente no estaríamos cubriendo el objetivo que viene a ser la de poder gestionar ese tipo de situaciones, ¿no? Pablo o Andrés, quisieran agregar, complementar algo sobre este tema que estamos desarrollando y es el uso de herramientas tecnológicas para facilitar y hacer más amigable la gestión de riesgos. No sé si Andrés querés vos primero y yo después. O... Bueno, voy de primero, ¿te parece, Andrés? Dale. Vale, ok. Bueno, vamos a ver, para mí, vamos a ver, en definitiva, ¿verdad? Tener la tecnología al servicio de la gestión integral de riesgos es muy importante porque le da estabilidad a la gestión, ¿verdad? Permite estandarizar modelos y metodologías, evita la interpretación ambigua y genera confianza en la administración. Y otra cuestión es que, como lo decía Adriana,
claro, hay que ir quitando telarañas en la parte, en el back, ¿verdad? Para que evidentemente cuando lleguemos a una gestión integral de riesgos basados en tecnología, pues sea mucho más fluido, ¿verdad? Entonces, esto también lo que hace es que todas las líneas de defensa estén interactuando a través de las herramientas tecnológicas. Una herramienta tecnológica no está a cargo únicamente de la gestión de riesgos o del área de tecnología o de la primera línea. O sea, cada uno con sus roles asignados tendrán sus responsabilidades diferentes. Me parece que también el tema de los sistemas te permiten tener indicadores, ¿verdad? Entonces, una gestión de riesgo manual, el tratamiento, la mayoría de las veces se ha basado en indicadores sobre hechos acontecidos. En cambio, en un software puede ser más predictivo, puede adelantarse a los riesgos que irán ocurriendo y, como decíamos ahora, dar una visión un poco más de forward looking. Y otro tema es el uso de Big Data, ¿verdad? Las plataformas tecnológicas hacen posible que la gestión de un elevado número de datos se pueda realizar pues, mucho más rápido, ¿verdad? Y se puede hacer análisis a través de herramientas de Machine Learning y Business Intelligence, que es otro tema súper relevante ahorita. Y también el tema de uso de modelos. Gracias a la tecnología se pueden hacer simulaciones de modelos que se quieran implementar para ver cómo actúan. Entonces, te permiten hacer ese stress testing, ¿verdad? Así que mi respuesta sería, no es más que oportunidades. Gracias, Pablo. Y Andrés, tu opinión sobre este tema de la tecnología en la gestión de riesgos. No, indudablemente son herramientas que te ayudan y te facilitan a gestionar tus riesgos. Porque de ahí saco la información que lleva un comité para tomar decisiones. Si esa información es verídica, si esa información es confiable, una data confiable para poder tomar decisiones. Claro, hay, digamos que ir migrando del Excel básico o del que tenemos, ir migrando a esas herramientas de gestión de riesgos, pues es un reto porque muchas veces, hablo desde la experiencia propia, que muchas veces uno es como cuando compra un Ferrari y lo deja en el parqueadero y sigue utilizando la bicicleta. Entonces, hay muchas veces que usted compra un software de gestión de riesgos muy completo, muy avanzado y sigue utilizando el Excel. Entonces dice, no, es que el Excel dice esto. Entonces, hay que cambiar ese paradigma en las personas. Porque es que muchas veces hay muchas herramientas de gestión de riesgos que son transversales. Por ejemplo, hablo del caso concreto de Pirani. Pirani tiene un módulo de eventos de riesgo para reportar un evento de riesgos. Entonces, a mí me ha pasado que todavía reportaban eventos de riesgo a través de un correo electrónico. Yo decía, pero ¿por qué no va y lo hace a través de la... No, es que todavía seguían utilizando la bicicleta. Saben que tienen un Ferrari. Entonces, yo pienso que unir tecnología, pero principalmente hacia las personas. Porque es que uno muchas veces todavía encuentra mucha resistencia. No, es que eso no se hace así, es que esto todavía no puedo entenderlo, y eso vuelve y capacite y vuelve y entrene, y a pesar de eso, entonces, ese tema cultural, el tema cultural, que fue el primero que hablamos, el tema cultural de riesgos, no es sencillo, y está definitivamente, yo digo que los administradores de riesgos, los que vivimos apasionados por los riesgos, debemos tener también un poquito de psicología, ser un poquito psicólogos. ¿Cómo integramos a las personas? El comportamiento humano no es nada fácil. Finalmente trabajamos con personas. Los procesos están, la tecnología está, pero las personas finalmente son las que tenemos que traer y decirles, venga, esto es importante para todos. Y desde el punto de vista tecnológico, indudablemente las herramientas de gestión de riesgos, en este caso, por ejemplo, la herramienta de Pirani, que he tenido digamos que el privilegio de poderla utilizar, son muy eficientes, muy eficaces, pero es un trabajo continuo, un trabajo arduo y no es fácil porque esta herramienta muchas veces es transversal. No solo la utilizan que levanta riesgos, sino muchas áreas la utilizan y deben entrar. Entonces, es también unir esa ayuda tecnológica con la cultura de las personas y decirles, esto es para todos. Listo, muchas gracias. Claro que sí, Andrés, fundamental lo que estás mencionando. Una vez más vemos que es importantísimo culturizar y concientizar a todos en la organización, en este caso, pues como en el uso de herramientas tecnológicas que nos puedan facilitar la gestión de riesgos en las empresas. A todos muchas gracias por su opinión en este tema y a propósito que Andrés la mencionaba, Adriana también, nuestra herramienta Pirani, para la gestión de riesgos, los invito a que la conozcan y si aún no tienen una cuenta, que la creen para que puedan ver
cuáles son todas esas funcionalidades que les ofrecemos. Nicole les va a compartir a través del chat el link para que puedan ingresar y crear su cuenta. Y Nicole, te doy nuevamente la palabra como para ir ya terminando nuestro foro, que ha sido un espacio de mucho provecho donde hemos visto diferentes perspectivas, hemos abordado los diferentes temas y situaciones a las que hoy se enfrentan pues las empresas en la región. Entonces te doy nuevamente la palabra para que nos compartas unas 2, máximo 3 preguntas para nuestros panelistas. Perfecto, Moni, muchísimas gracias. Acá nos pregunta, ¿qué opinan sobre la técnica FODA para la detección de riesgos de acuerdo a las amenazas y debilidades detectadas? Si nos podría responder Adriana. Sí, perdón que justo estaba muteada y no lo encontraba. Bueno, es una técnica muy implementada en las organizaciones para la detección. O sea, con esa herramienta nosotros podemos identificar las oportunidades, las amenazas de la organización y poder llevar adelante los riesgos, tanto, porque nos vamos a identificar tanto interno como externamente los riesgos que tiene la organización. O sea que es una herramienta muy buena, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. También nos pregunta, desde su perspectiva y experiencia, ¿qué modelos de gestión es más complejo de auditar y por qué? ¿Nos podrías responder, Pablo? Bueno, vamos a ver, esta pregunta es bien romántica para mí, porque depende mucho, claro que sí, de la especialización que uno tenga como auditor, ¿verdad? Estamos claros en eso. Yo puedo decirle que desde el punto de vista financiero, a mí me encanta lo que es riesgo de crédito, ¿verdad? Auditar un modelo de gestión de riesgo de crédito es muy difícil, es bien especializado, hay que aplicar estadística, hay que usar muchos datos, ¿verdad? Y bueno, pues en el grupo donde yo trabajo, pues estamos sometidos a la normativa panameña, entonces tenemos que aplicar NIF 9 siempre. Entonces esto te obliga a tener, digamos, tal vez la aplicación de técnicas un poquito más especializadas en temas de riesgo de crédito. Riesgo operativo también es bastante difícil de auditar, pero no tanto por la metodología en sí, sino por el tema de la cultura de riesgos que hemos venido conversando de la pregunta número 1, precisamente porque tal vez la gestión de la persona que gestiona, valga la redundancia, riesgos, es muy buena, tiene buenas herramientas y demás, pero las líneas de defensa, la misma administración no cascadea el tema de gestión de riesgos, por lo cual hay una gestión de riesgos deficiente, ¿verdad? Y otro que a mí me encanta es continuidad de negocios, que no es un riesgo per se, ¿verdad? Sino que es una gestión como tal, por todas las salidas que puede tener continuidad de negocios. Son difíciles de auditar por el alcance que tiene, pero sí, claro que además de eso hay que tener un poquito de especialización en este aspecto. Entonces, a los auditores y gestores de riesgo es muy bueno que se estén capacitando en estos temas. Listo, muchísimas gracias, Pablo. Moni, ¿tú me avisas si hago una pregunta más? Hagamos una última pregunta y ya para ir terminando entonces nuestro foro, que creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero una última más. Gracias, Nicole. Listo. Uno de nuestros panelistas, no me acuerdo exactamente quién, estaba hablando sobre el porcentaje de madurez. Entonces esta pregunta va dirigido para Andrés. El panelista, para Andrés. Entonces nos dicen, bueno, ¿nos pueden dejar más claro el 30 y 40% de madurez cuando una empresa sufre una falla tecnológica, energética o etcétera? Andrés, estás muteado. Qué pena. Sí, no, cuando me refiero, no, son dos cosas diferentes. De pronto la persona, son dos cosas diferentes. El uno es mi nivel de madurez, mi nivel de madurez del plan de continuar negocio. ¿Sí? Hay varias herramientas. Les recomiendo que leas 22301, ISO 22301, me dice cuáles son la estructura para mirar mi nivel de madurez. ¿Sí? Mirar mi nivel de madurez del plan de continuar negocio. ¿Sí? Ahí me da unas estructuras, unas calificaciones, de acuerdo a unas actividades que voy ejecutando, unos porcentajes y me va diciendo el nivel de madurez.
¿En qué nivel de madurez? ¿En qué nivel de madurez de la organización? Nunca voy a tener un techo, como le digo, no, ya llegué a nivel de madurez 5, a una escala de 1 a 5, que es óptimo. No, siempre va a estar mejora continua. Siempre recomiendo eso, que sí, estar en un 4.4, 4.5 con oportunidades de mejora siempre. ¿Listo? Cuando me refería a un 30 o un 40% es la interrupción. Si mi negocio sufre una interrupción, ¿sí? Lo que busca el plan de continuidad de negocio es que mi operación se restablezca al mínimo. ¿Sí? Puede ser un 30, un 40% de esa capacidad de organización para restaurar el servicio. No quiere decir que voy a volver al 100% de lo que estaba funcionando. Voy a poner un ejemplo, una plataforma tecnológica de pago, una pasarela de pago. Una pasarela de pago en un banco, le hago transacciones financieras en ambiente no presente, tengo 8 o 10 pasarelas de pago, 10 modelos de pago, se me cayeron los 10 modelos de pago, por lo menos restaurar 3 modelos de pago donde me reciban, pues, digamos que esas transacciones, ¿sí? Entonces, si tú coges 10 pasarelas de pago y 3 están funcionando, sería el 30%. A eso me refiero, más o menos como un ejemplo claro así, de que debe ser el mínimo para poder continuar, ¿sí? No significa que va a llegar otra vez al tope de la operación 100%, sino que va creciendo nuevamente hasta volver a restaurar nuevamente. Era eso, como esas dos aclaraciones. Gracias. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias entonces por esta respuesta, por aclararlo. Y no, nuevamente muchísimas gracias a Adriana, Juan Carlos, Pablo, Andrés, por haber compartido hoy con todos nosotros esta información de tanto valor. Creo que quedamos muy satisfechos con el desarrollo de este foro, con sus intervenciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ambos. Gracias a ustedes. Gracias, Moni. Un placer. Claro que sí, y a todos ustedes, a todos nuestros asistentes, los invitamos entonces a seguir participando en este tipo de eventos, a que visiten nuestro sitio web y puedan enterarse de toda la información de valor que tenemos para ustedes. No solo tenemos estos espacios, estos webinars, también todos los jueves desarrollamos la Escuela de Gestión de Riesgos, donde desarrollamos diferentes temas y les enseñamos a usar nuestra plataforma. También los invitamos a escuchar nuestro podcast y descargar nuestros contenidos de web. Les cuento que en los próximos días les voy a estar llegando a sus correos la grabación de este foro por si desean volverlo a ver, por si desean seguir aprendiendo más sobre todos los temas trabajados el día de hoy. Y los invito a que al final de esta sesión nos ayuden a completar la encuesta que va a aparecer en sus pantallas. En esta, una de las preguntas tiene que ver con si desean recibir una información adicional sobre gestión de riesgos que Adriana preparó para todos los asistentes de este foro. Entonces ella se los estará enviando desde su correo. Entonces es importante que nos autoricen recibir esta información de parte de Adriana de Clarity. Nuevamente agradecerles por su asistencia y su participación. Esperamos pues que haya sido de mucho valor para todos ustedes y los esperamos en un próximo evento de la Academia Pirani. Que tengan todos una muy feliz tarde y hasta la próxima.